El silencio es oro. El señor Montemayor no ha contestado a una cantidad de cosas que le tengo observadas, que tiene por sistema poner oídos de mercader a las cuestiones más fundamentales que le propongo, que no ha dicho hasta ahora una sola palabra, por ejemplo, sobre aquel problema que planteó Du Bois-Reymond sobre la hipótesis de la coeternidad de la materia y del movimiento. El señor Montemayor que había exclamado, ningún sabio católico, y a quien he dejado totalmente desmentido con clarísimos, irrefutables, intergiversables testimonios de los más eminentes sabios modernos. El señor Montemayor, digo, quiere cubrir su derrota enrostrándome que no me haya ocupado de 3 o 4 sabios que di como católicos y de los cuales no he reproducido ninguna profesión de fe. Y dice, seguro de poner una pica en Flandes, el silencio es oro, de Bichat y de Barthès, cuyas doctrinas no es el momento de considerar, baste decir que pertenecen a Montpellier, cuya facultad es aún presentemente famosa por la ortodoxia de sus ilustres profesores, entre los cuales figura Grasat, a quien agrego, de paso, entre los sabios nutamente católicos, y de cuyas teorías el señor Montemayor podría enterarse para saber cuál es el moderno movimiento de las ciencias de la vida. Ciertamente, el señor Montemayor podría aducir de alguno de esos nombres, doctrinas o teorías no conformes a las de la Iglesia, pero eso no significa que no profesaran el credo católico, y menos que lo rechazaran como absurdo. Pero al hacer bandera de esas aparentes contradicciones, el señor Montemayor confiesa su derrota, pues busca con ella cubrir el sentido inequívoco de los testimonios por mí aducidos. Ni podía sucederle de otra manera, cuando se ha propuesto demostrar cosa tan absurda con la inexistencia de los sabios católicos. Digo, pues, con el señor Montemayor, que el silencio, verdaderamente, es oro. Y si no, veamos, ¿qué dice mi adversario de Moreau, de Vico, de Ferrari, de Hauy? El silencio es oro. ¿Qué dice de Urbano Le Verrier, y de su purísima fe católica, de su piedad? El silencio es oro. ¿Qué dice de Volta, que daba gracias a Dios por haberle hecho nacer en el seno de la Iglesia? ¿Qué dice del gran físico que no se avergonzaba del Evangelio? ¿Qué dice de Ampere y de su ardiente fe? El silencio es oro. Ya lo creo. ¿Qué podría decir el señor Montemayor del gran Pasteur, el sabio más esclarecido del siglo pasado, y, sin disputa, el que más servicios ha prestado a la humanidad? ¿Qué podría decir para negar su fe, o para convencernos de que no era sabio? ¿Cómo podría acusarle de poseer una fe atávica, frente a sus declaraciones? ¿Cómo podría decir que era católico por interés? ¿Cómo podría probar el señor Montemayor, autor de manifiestos ridículos y bombásticos, que el gran Pasteur era católico por los restos de misticismo que la ciencia no ha conseguido todavía destruir? ¿Cómo podría hacernos creer que no hay sabios católicos? Al señor Montemayor le ha valido mejor callarse, y hablar de las hogueras de la Inquisición, y de las penas de las piedras, y del golpe de martillo que produce cosas tan asombrosas. ¿Qué podría decir de Dumas y de su fe católica íntegra? ¿Y qué podría decir de Branly, de Biot, de Galvani, de Grasat, de Roentgen, el descubridor de los rayos X, profesor de la Universidad Católica de Wurzburgo? Al señor Montemayor le ha valido mejor callarse. Le ha valido traer cartas de Voltaire, el cínico maestro de la mentira. Y el silencio es oro. ¿Qué podría decir de Cauchy, el eminente matemático, cuya profesión franca de fe católica reproduce? ¿Qué podría decir el señor Montemayor, el que asegura en nombre de la ciencia que Dios es un fantasma, y Jesucristo un mito, de aquellas hermosas palabras del sabio ilustre: soy cristiano, esto es, creo en la divinidad de Jesucristo? Sí, el silencio es oro purísimo.